Gracias a todos mis hermanos de esta hermosa iglesia. Estoy muy contento, hoy es un día muy especial, no solo por ser sábado, sino también porque hoy está mi esposa y mi hijo también presentes. Amén. Aquí. Amén. Después de mucho tiempo, ¿no? Al final me acompaña. Y también estoy contento también por ver a mis hermanos, Sofía, mi hermano Clever, mi hermana Elizabeth, su esposito, mi hermano Giovanni. Y bueno, y a todos ustedes también. Hoy quiero presentarles un mensaje bíblico, un mensaje de esperanza para el pueblo. Quiero también hablar sobre todo de salud. Saben, durante muchos años me he dedicado a la profesión de la medicina y es para mí un privilegio el poder haber conversado con muchos tipos de personas. Personas adictas a las drogas, personas, en fin, que buscan siempre salud. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo está tu salud hoy? Cuando me refiero a salud, no me estoy refiriendo solo al cuerpo, a la parte física, sino también a la parte mental y también a la espiritual. Pero hoy de manera especial vamos a hablar de alimentación. Me voy a referir a las veces que Dios tuvo que cambiar en función del hombre la dieta. Y vamos a ver qué experiencia nos puede traer a nosotros en la actualidad estos cambios que Dios hizo para el hombre de la antigüedad y también para nosotros en la actualidad. Me había olvidado mencionar a Juanita. Dios te bendiga, Juanita, no te había visto. Y quiero comenzar primero con el fundamento que está en el Génesis. Les invito a buscar la palabra de Dios, el libro de Génesis, capítulo 1, y el versículo que hoy fue la entrada de este tema. Génesis 1:12, según esta Biblia, Nueva Biblia Internacional. Es un poco poética, sé que tiene algunos errores, pero es muy hermosa también. Dice, comenzó a brotar la vegetación. ¿Se pueden imaginar ese momento? Imaginemos por un momento la tierra sin vegetación y de repente la palabra de Dios dice haya vegetación y de repente comienza a brotar de la tierra, ¿qué cosa? Hierbas. Increíble, ¿no? Empieza a brotar y en ese mismo momento empieza a crecer. Es decir, no esperó las etapas ni las estaciones, sino en ese mismo momento, ¿ya? En ese mismo momento comienza a brotar la hierba y empiezan a crecer las plantas y empiezan a salir los frutos. Aquellas plantas que son pequeñas, arbustos, digamos como la uva, pero también comienzan a brotar los árboles y empiezan a crecer ante toda aquella naturaleza, empiezan a salir, ¿qué cosa? Los frutos. Imaginemos por un momento ese escenario en el que todavía Adán ni Eva habían sido creados. La gran pregunta para cualquiera que desde afuera hubiera visto esa cantidad de frutos hermosísimos, esa tierra hermosa brotando, la naturaleza, la gran pregunta, ¿cuál sería? ¿Para quiénes serán estos frutos? ¿Para quiénes serán toda esta belleza? Y todavía Dios no había creado al hombre con sus manos. Pero de repente pasa el día y sucede algo muy maravilloso. De repente es Jesús, Jesucristo, tu amado Jesús, el que entra en escena. Creo que me van a tener que ayudar con esto porque no sé
el que entra en escena y busca un lugar especial donde hay un barro muy especial y se arrodilla ante la tierra y comienza a coger de ese barro y empieza a moldear aquí al primer hombre y empieza a moldear. Imagínate la escena, imagínate esa escena maravillosa en la cual Dios empieza a moldear al hombre por primera vez y empieza a moldearlo. Imagínate el rostro de Jesús creando a Adán. Imagínate creando los pechos, creando todo, la fortaleza, todo. Y por cierto, Adán no era pequeño como nosotros. Adán, ¿qué tamaño tenía? Aproximadamente 4 metros. unos 3 metros aproximadamente. Es decir, que era una figura de 3 metros. ¿Se habrá demorado Jesús en hacerlo? Dice Glenda que no. ¿Quién sabe, Glenda? Los artistas, los buenos artistas se demoran haciendo la obra. Y no era cualquier obra, porque esta obra iba a ser a su imagen y semejanza. Muy bien. Entonces terminó de hacer aquella maravillosa obra que fue Adán, y de repente Adán abre los ojos y ve el rostro de Jesús, de su creador, y cuando mira hacia los lados ve que hay una hermosa naturaleza creada para él, y de repente probablemente se paró y quiso probar alguna fruta y Jesús le dijo: dale, come. No eran uvas pequeñas, imagínense, eran buenas uvas, de las grandotas, de las que estaban en perfección. Y Adán comenzó a probar, y Adán dijo, como el mismo Dios: y esto es bueno y en gran manera. Hermano querido, las frutas fue la primera alimentación que hizo Dios para nosotros. ¿Cómo te hace sentir eso? Ahora estamos en el día de hoy y tú puedes preguntarte: ¿qué contienen las frutas que pueden ser verdaderamente la alimentación ideal para un ser humano en perfección? Bueno, les voy a contar. Los alimentos contienen nutrientes o nutrimentos que se dividen en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son conocidos como los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos. Los hidratos de carbono, tal y como los conocemos, se llaman así porque molecularmente está formado por moléculas de carbono unidas con enlaces de hidrógeno y de oxígeno. Por lo tanto, esta maravilla hecha en las frutas molecularmente está muy bien pensada. Y tú puedes preguntarte: ¿qué cosa es esto de los carbonos? Bueno, el carbono es el que originalmente da fuerza al ser humano, porque del carbono se deriva la energía, y la energía la extraemos ¿de dónde? De las plantas. Por lo tanto, las moléculas de carbono que contienen todas las frutas pues sirven para darnos ¿qué cosa? Energía. Allí tenemos un primer principio de Dios. La energía se extrae de los hidratos de carbono que contienen las frutas. Ahora, para que una alimentación sea también perfecta, necesita, además de esto, proteínas. Y cuando uno se imagina las proteínas, uno dice: pero las proteínas, ¿en qué lugar están? Casi siempre nuestra mente se va hacia las carnes, ¿verdad? O hacia ciertas proteínas vegetales. Realmente, los frutos secos contienen elevado nivel de proteínas de origen animal, de origen vegetal, mejor dicho. Y estas proteínas de origen vegetal se dice que están diseñadas para nuestro cerebro. Quien haya oído hablar de las nueces, verán las características de las nueces, que son muy semejantes a nuestro cerebro.
y de ella derivan unas grasas que son muy importantes para nuestro cerebro. ¿Okay? Ahí están las grasas omega 6, omega 3 y omega 9. Ahora, estas grasas son las que nos dan a nosotros la capacidad, ¿saben para qué? Para conectar distintas áreas de nuestro cerebro. Nuestro cerebro contiene un lóbulo frontal con una corteza que es la que se encarga de nuestros pensamientos, de la toma de nuestras decisiones, pero tiene que estar conectado con otro sistema cerebral que se llama sistema límbico, donde hay una región llamada amígdalas y otra región llamada hipocampo que se encargan de controlar nuestras emociones. Por lo tanto, nuestras emociones deben estar unidas a la toma de decisiones. No debemos guiarnos solo por nuestras emociones. Nuestras emociones deben ser controladas por nuestro sistema de corteza frontal. Por lo tanto, si hay una conexión entre estas dos regiones, entonces nosotros tenemos una conducta y unos pensamientos que agradan a Dios y sobre todo coherentes. Nosotros no podemos decir que estamos profesando, como decía el hermano Giovanni, algo y en el fondo estar haciendo otra cosa. Eso se llama en psicología disonancia cognitiva. Es decir, que decimos una cosa y hacemos otra. Pero Dios creó frutos secos para que nosotros pudiésemos tener conexiones entre estas dos áreas muy importantes de nuestro cerebro. Por lo tanto, los frutos secos fueron hechos también para nuestra salud física y para nuestra salud mental. Además de esto, los frutos secos contienen minerales muy importantes como el magnesio. El magnesio es el que nos da la tranquilidad, el que nos hace descansar durante la noche. Por lo tanto, una recomendación importante sería comer frutos secos. ¿Para qué? Para mantenernos tranquilos, para poder tomar buenas decisiones. Entonces, allí tenemos dentro de los frutos secos las proteínas y también tenemos las grasas. Pero también hay grasas dentro de las frutas. ¿Hay frutas que ustedes conozcan que contienen grasas? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Estos frutos que contienen grasas se llaman frutos alcalinos porque no son ácidos, sino contienen ¿qué cosa? Más bien grasas. La palta o aguacate, aunque muchos no lo consideran un fruto, sí es un fruto. Porque, por supuesto, tiene semillas, ¿sí o no? Sí. Entonces es un fruto altamente y rico en grasa. El coco también es un fruto, ¿verdad? Este fruto ayuda o no ayuda a nuestro cerebro. Pues es una maravilla también para nuestro cerebro. Imaginemos que Adán escogió durante el día comerse un aguacate y comerse también coco. Y agua de coco, como dice la hermana. Imaginen que ustedes también pueden hacer lo mismo. Y aunque no estemos en el jardín del Edén, hoy todavía la tierra los produce para nosotros. A ver, Adán, ya nosotros conocemos la historia. Tenía hermosos frutos, ¿verdad? Pero, hablando de frutos, se decidieron a comer otro fruto que Dios le había dicho que de él no debían comer. Bueno, cayeron en la trampa, comieron y de un momento a otro se transformó, ¿qué cosa? La naturaleza. Para mí fue un evento trágico, no sé para ustedes, pero ver de repente las plantas morir debió ser un evento bastante difícil para la primera pareja. Y saber que las plantas se estaban secando producto del pecado mío, pensando Adán y Eva, debió ser mucho más
triste todavía. El que quiera conocer un poquito más en el origen y el destino, están descritos todos los eventos estos de cómo lo sufrió Adán y Eva. Pero, llegado este momento, les invito a buscar en estos momentos Génesis capítulo 3, versículo 18. Génesis capítulo 3 y versículo 18. A ver, ¿alguien que me pueda leer? Amén. Adelante, mi hermana Juana. Génesis 3:18. ¿Ya? La palabra de Dios dijo: espinos y cardos te producirán y comerás plantas del campo. Amén. Muy bien. Aquí nuevamente Dios se enfoca hacia la alimentación. Fíjense qué interesante que todo está girando alrededor de los alimentos, ¿verdad? De repente, las mismas plantas, escuchen bien, y otras plantas del campo, Dios les dice ahora. Dios les dice ahora. O de repente empiezan a qué cosa, a producir qué cosa. Espinos. Espinos y cardos. Y recuerden que los espinos y los cardos son símbolos de qué? De pecado. Del pecado. ¿Con qué fue crucificado Dios? ¿Y qué le pusieron? Una corona de espinas. Por lo tanto, es el símbolo de qué cosa? Del pecado. Ahora, interesante esto porque de repente ya no iba a ser tan fácil la alimentación de Adán y Eva. Ahora tenían que labrar la tierra, pero ¿con qué? Con trabajo. Y ahí viene esa palabra de trabajo, que uno dice, bueno, qué malo, ¿verdad? Pero cuidado, el trabajo iba a ser esencial para que Adán y Eva aprendiesen la lección, para que tú y yo formáramos nuestro carácter, porque en el trabajo es donde también nosotros como seres humanos encontramos ¿qué cosa? Encontramos también la santificación. Acuérdense que en la palabra de Dios, ¿qué dice? 6 días Trabajarás y harás ¿qué? toda tu obra. Es decir, el mandamiento muchas veces nosotros nos fijamos en ¿qué? En el sábado. Descansarás el séptimo día. Pero no nos fijamos que dice también 6 días trabajarás. Es decir, el mandamiento ¿para qué cosa es? ¿Para trabajar o para estar en la casa? Para trabajar. Dios nos dice en este mandamiento, trabajarás 6 días de la semana. ¿Quiénes de nosotros, por así decirlo, en estos momentos no estamos trabajando? Hay ocasiones que nos quedamos sin trabajo, ¿verdad? Mucho tiempo sin trabajo, pero aún así el mandamiento dice trabajarás. Hay que salir a hacer algo, ¿verdad? Bueno, volvamos al Edén. Resulta que en ese momento Adán tenía que esforzarse para adquirir los alimentos, pero además de esto dice al final del versículo que le iba y comerás de ella. Dios mandó, ahora, maldita sea la tierra por tu culpa, con penosos trabajos comerás de ella. Pero también le mandó a comer, ¿qué cosa? Plantas. Plantas. Y ahora la pregunta mía es, ¿por qué Dios mandó a Adán y a Eva a comer plantas? ¿Cuál era el objetivo? A ver, lo primero fueron los frutos, en santidad, en perfección. Y de repente Dios le manda a comer Semillas. plantas. ¿Por qué razón? Bueno, aquí yo tengo un cartel muy hermoso que habla acerca de las propiedades. Aquí están pequeñas recetas, ¿no? Una para la gastritis, dice 3 zanahorias, una papa pequeña. Son plantas, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. Son plantas. ¿Y por qué yo la veo aquí? Porque hay un propósito, ¿no? Para la gastritis. Entonces Dios sabía que el ser humano en el pecado iba ¿a qué cosa? A enfermar.
Y entonces aprovechó el momento de enunció las consecuencias del pecado, pero también les mandó ¿qué cosa? La solución. ¿Se sabía que el hombre iba a enfermar después del pecado? ¿Sí o no? Sí. Por lo tanto, come zanahoria, come papa, come apio, come ajo, come de todo. Empieza a comer porque a partir de ahora tu alimento será tu medicina. Por lo tanto, en su sabiduría, Dios quiso que Adán y Eva y todas las generaciones que vinieran comenzaran a comer de plantas del campo. Ahora vamos a hacer un pequeño stop para hablar un poco de las propiedades de las plantas. Bueno, primero que todo, cuando nosotros vemos las plantas, vemos colores, ¿sí o no? Y uno de los colores que más nos atrae es el verde. Y lo primero que puedes preguntarte es, ¿qué propiedades hay detrás de las plantas verdes? Número 1, tienen clorofila. ¿Será importante la clorofila para nosotros? Claro. Tienen también beta-carotenoides. ¿Serán importantes? Muy importantes. Vamos a hablar un poco de la importancia de la clorofila y sobre todo de los beta-carotenos. A ver, son los precursores, específicamente los beta-carotenos, son los precursores del retinol, que es la vitamina A. Los carotenoides los podemos encontrar en plantas muy verdes como la espinaca, pero también en plantas con colores como el naranja y el amarillo. El zapallo tiene la zanahoria, precursora por excelencia de la vitamina A, que facilita ¿qué cosa? La visión, sobre todo evitar enfermedades como las cataratas, el glaucoma y las infecciones o enfermedades de la mácula del ojo. Estos son muy importantes. Generalmente hombre, mujer que sube por arriba de los 60 años tiene más tendencia a padecer de ¿qué cosa? De enfermedades de los ojos. Pero si a esto le atribuyes una enfermedad tan común como la diabetes, aumenta las probabilidades de que esta persona sufra finalmente de cataratas. Las cataratas se producen en nuestros ojos por una disminución de las proteínas que deben llegar a el cristalino, específicamente la vitamina B12. Ahora, frutos que podemos encontrar color rojo, color amarillo y color naranja. Bien, ahí siempre que consumamos estos frutos vamos a estar en prevención de enfermedades como las enfermedades de los ojos y también enfermedades de la piel. Es decir, también nos protege de la inclemencia de los rayos solares. Por lo tanto, cada vez que vayamos al mercado, traten de buscar frutos de color rojo, naranja y amarillo para poder prevenir las enfermedades de la piel y las enfermedades de los ojos. Muy bien. Ahora, otra cosa muy importante. ¿Por qué se producen estas enfermedades? ¿Por qué cada vez que pasan los años vemos más personas y más personas y más personas enfermas de la piel y de los ojos? Precisamente, ¿por qué? Porque no comen alimentos ricos en estos antioxidantes. Por lo tanto, nosotros debemos comenzar ya a prevenir las enfermedades de la piel y las enfermedades, muy bien, de los ojos. Ahora, junto con esto, los betacarotenos ayudan a elevar nuestro sistema inmunológico porque participan en la formación de las inmunoglobulinas. Estas son proteínas que continuamente están viajando con toda nuestra sangre y buscando antígenos, buscando elementos que no sean de nuestro cuerpo. ¿Para qué? Para atacarlos y finalmente destruirlos y eliminarlos. Si nosotros tuviéramos más anticuerpos, más inmunoglobulinas, sufriríamos de menos enfermedades, porque hoy por hoy lo que más nos está atacando
en toda nuestra salud, desgraciadamente, son todos aquellos antígenos bueno, le voy a llamar como le llaman en medicina, se llaman esposomas. Esposomas son aquellos distintos elementos ajenos a nuestro cuerpo y que continuamente nos están atacando, sea porque nosotros los consumimos o sea porque nos exponemos a los distintos factores del medio ambiente. Vamos a buscar este término esposoma, probablemente en algún momento lo escuchen. Son los agresores a nuestro organismo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a un supermercado, van a haber numerosos tipos de alimentos fabricados. ¿Para qué? Para el consumo humano. Son alimentos procesados, ricos en harinas, pero harinas ¿de qué tipo? Harinas mezcladas ¿con qué? Mezcladas con edulcorantes, saborizantes, con glutamato, todo esto. Y van a ver generalmente que en los paquetes donde vienen, tienen muchos colores y colores brillantes. Y eso la industria alimentaria le llama semáforo. Cuando ven el color rojo, ¿qué significa? Alto en azúcar. Alto en azúcar. Alto en azúcar, peligro, alto en azúcar, alto en grasa, ¿verdad? O en sal. Y cuando ven el color amarillo, ¿qué significa? Medio. Medio. Y cuando ven el color verde, Bajo. bajo, ¿verdad? Bajo en estos elementos y rico, digamos, en elementos nutricionales. Pero aquí hay una trampa. Una trampa donde yo quisiera que ustedes se detuvieran. También la industria alimentaria obliga a poner en cada recipiente, en cada estuche, los elementos tóxicos que producen en la sangre. Los elementos que no se deben consumir. Pero saben, para poderlos ver, tienen que buscarse una lupa. Microscopio. Porque están tan pequeñitos, tan pequeñitos. ¿Y por qué? Porque simplemente no quieren que tú y yo conozcamos con qué están fabricados estos alimentos, entre comillas. Entonces, si nosotros descubriésemos de qué están fabricados lo que se está comiendo, estoy completamente seguro que no lo comeríamos, no lo ingeriríamos. Entonces, es importante que sepamos que nada de estos alimentos, nada, estoy siendo categórico, ninguno de estos alimentos que están fabricados probablemente para mejorar la salud nos sirven. Todos los alimentos elaborados tienen que ser procesados. Y en ese proceso, ¿qué es lo que pierden? Las vitaminas, los minerales, los nutrientes en sentido general. Ahora, miren qué interesante. Cada vez que yo o cualquier médico últimamente vemos a un paciente, generalmente tenemos que hacer la asociación con qué es lo que estás comiendo. ¿Qué estás comiendo? ¿Qué desayunaste? ¿Qué almorzaste? ¿Por qué? Porque más del 95% de nuestras enfermedades comienzan ¿por dónde? Por la boca, por lo que comes. Entonces, normalmente las personas cuando ingieren alimentos están esperando que estos alimentos les sirvan de energía, ¿sí o no? Pero cuando llevas mucho tiempo ingiriendo un mismo alimento que no te nutre, ¿qué sucede? Que todos estos tóxicos se empiezan a acumular en el cuerpo y a largo plazo, ¿qué sucede? Que comienzan las enfermedades. Hoy por hoy hay muchas enfermedades que se llaman enfermedades autoinmunes. ¿Por qué autoinmunes? Porque tu mismo cuerpo está liberando sustancias en contra de estas enfermedades. Y finalmente, el que más sufre, ¿saben qué cosa es? Nuestro mismo cuerpo. Por lo tanto, uno de los principios que siguen todos los médicos que quieren curarte, el primer principio es lograr desintoxicarte. Eliminar ¿qué cosa? Los tóxicos que llevas años y años
dentro de ti, en tu sangre, en tu cuerpo. Bueno, no me voy a extender mucho. Vamos a ir a la tercera dieta. Bueno, ya vimos ya que la primera dieta fue ¿qué cosa? Las frutas. La segunda dieta, Adicional a las plantas. las plantas. Vamos a la tercera dieta. Génesis capítulo 6. Muy bien, ¿ya lo tienen? Amén. Versículo 5. Amén. ¿Ya le tienen? A ver, ¿quién me ayuda leyendo? La palabra de Dios dice: Amén. y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucho en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Amén. A ver, muy bien. Y Dios dijo también, voy a borrar de la tierra al hombre. Me arrepentí de haberlo hecho. Y acto seguido, después vino, ya sabemos, vino el diluvio. Y después del diluvio, Dios orientó al hombre a comer ¿qué cosa? Carne. Y yo les hago una pregunta. ¿A quiénes de ustedes que están aquí les gustan las carnes? Nadie levanta la mano, ¿no? Ya saben que si dicen que me gustan las carnes, ya le dicen, el ojo crítico que tengo al lado me va a decir, oye, sabes que tenemos que dejar las carnes, ¿verdad? Pero no los critico, porque, a ver, miren, en principio Dios mandó a que en el momento donde creció el pecado, ¿ves? Dios mandó a que comiesen carne, pero ¿saben con qué? ¿Con qué propósito Dios lo hizo? Dios dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, mas sus días serán Cortados. 120 días. Por lo tanto, estos 120 días corresponden, según las profecías, a 120 años, ¿verdad? Por lo tanto, Dios los hizo con el principio de que el hombre disminuyera, ¿qué cosa? Los años. Y estos hombres que venían después del diluvio tenían que ser controlados también. ¿Por qué? Por los alimentos. También después del diluvio ya no había abundancia de ¿qué? De vegetales, de alimentos. Por lo tanto, esto fue un plan emergente de sobrevivencia para que toda la especie humana pudiese sobrevivir al diluvio. Uno de los primeros hombres que comió animal después que del diluvio fue ¿quién? Fue Noé, indiscutiblemente. Y dicen algunos teólogos que Noé tuvo que coger parte del arca. ¿Para qué? Para cocinar, para hacer la leña, ¿no? Para hacer leña y poder cocinar después del diluvio. Y otros dijeron que gran parte de los animales del arca, Noé tuvo que cogerlo también para sobrevivir. ¿Creen en esto? ¿Sí o no? ¿Creen que Noé tuvo que escoger parte de estos animales para poder sobrevivir? ¿Sí o no? Bueno, fueron 40 días. es una cosa, ya Dios había dado la orden que comieran carne, ¿sí? Ahora, sucede lo siguiente. Con el decursar de los años, tanto el ser humano como los animales han degenerado. Y hoy ya sabemos que aún los alimentos que aparentemente son sanos, ¿qué está sucediendo? La mayoría son alimentos transgénicos. ¿Saben lo que es un alimento transgénico? ¿Han oído hablar de los alimentos transgénicos? Son alimentos modificados genéticamente. Es decir, modificados genéticamente, ¿para qué? Para que el alimento pueda sobrevivir las malezas y las adversidades de la naturaleza. Por ejemplo, ¿crees que el tomate que te estás comiendo es un tomate totalmente sano? ¿Crees que el trigo que se está produciendo es un trigo sano? ¿Crees que el arroz que te estás comiendo es un arroz sano? Te voy a decir la pura verdad. Donde quiera que te comas
que vayas a ingerir alimentos son alimentos transgénicos. Probablemente hoy te vayas a la casa a comer tu tomate, tu apio y todos tus alimentos, y probablemente sean alimentos que ya son modificados genéticamente. ¿Y con qué objetivo se hace? ¿Recuerdas antes, en los años 90, cuando te comías un tomate? Bueno, los que tienen un poquito más de edad, porque sé que hay jóvenes acá. ¿Cuánto duraba ese tomate fuera de la refrigeradora? ¿Cuánto duraba? A ver. ¿Duraba mucho? Sí. Señores, miren, a ver, no sé en mi país. Un tomate fuera de la refrigeradora duraba poco. ¿Y saben por qué duraba poco? Porque era rico en nutrientes. Y los nutrientes tienden, ¿ustedes saben a qué? A echarse a perder rápido. Miren, dejemos un tomate de los años 80 aquí afuerita. ¿Qué tiempo tarda en madurar? Rápido se madura. ¿Y qué es lo que atacan rápido a los frutos maduros? ¿Qué es lo que lo atacan? Los insectos. ¿Saben por qué los insectos atacan a los frutos maduros? Porque se comen los nutrientes. Ahora, coja un tomate hoy, de donde quiera que usted lo vaya a buscar, sea en la municipal o sea en cualquiera, en algún supermercado, y póngalo allí y pregúntese, ¿qué insecto va a ir a comérselo? Ninguno, porque son modificados genéticamente, son alimentos transgénicos. Esos ya fueron modificados en un laboratorio para que los insectos no se lo comieran. ¿Cuánto dura un tomate? Usted puede dejar un tomate un mes completo ahí y no se pudre. Ahora yo te pregunto, ¿en dónde están los nutrientes de ese tomate? Hoy tú puedes comprar un tomate y el tomate no tiene semilla, porque son alimentos transgénicos, no tiene jugo. Años atrás usted se comía un tomate y cuando lo picaba, ¿qué hacía? Soltaba así el agüita rico. Ahora usted pica un tomate y sacas el cuchillo y está seco. Eso es lo que te estás comiendo. Dios nos ampare. Dios nos ampare. A ver, y Dios dio para comer alimentos ricos en nutrientes y en proteínas. Ahora, ¿qué nos estamos comiendo nosotros? Ahora, eso es por una parte. No vayamos a tocar otros alimentos por ahí que también aparentemente buenos, que ya son bajos en nutrientes. Y hoy los pacientes me dicen, doctor, yo como tomate, como esto, como aquello otro, y aún estoy enfermo. ¿Por qué será? Porque lo que aparenta ser bueno ya no lo es. No estamos liberados los vegetarianos. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Volver, como dice la Biblia, a las ruinas antiguas. Ahora, ¿cómo volvemos a las ruinas antiguas? Tenemos que sembrar, pero no sembrar como se siembra ahora. Tenemos que sembrar como se sembraba antes. Tenemos que rescatar los nutrientes de la tierra. Tenemos que volver a hacer las cosas como se hacían de forma antigua. Muy bien, a la lombricultura. Tenemos que volver de nuevo a buscar remedios que sean naturales para lograr nutrir la tierra, para entonces poder comer alimentos verdaderamente orgánicos. Abonos orgánicos. Ahora, muy bien. En un momento determinado, Dios también le tuvo que cambiar la dieta al pueblo. Recuerden cuando salió el pueblo de Israel de Egipto a caminar por el desierto, ¿qué Dios le dio para comer? Maná, ¿verdad? Maná. Y cuando ellos vieron eso, dijeron, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? De ahí viene la palabra maná. Realmente sucedió que
cuando llevaba un tiempo comiendo maná, dijeron, ya estamos cansados de este mismo alimento. Hoy es maná por la mañana, maná por la tarde y maná por la noche. Ya comemos el maná asado, lo comemos estofado, comemos el maná normal así. Ya no hay forma en torta, en tortilla, maná hervido, maná como... Ya estamos cansados del maná. Y nuevamente empezaron a culpar a Moisés. Y Moisés dijo, ¿y esto qué cosa es? ¿Ahora qué hago? No tenía palabras cómo decirle a Dios que su pueblo estaba rebelde porque querían las ollas de Egipto. Yo no sé si en estos momentos ya tú empezaste a cambiar tus hábitos. Pero te hago una pregunta. ¿Quieres volver a las ollas de Egipto? No me respondas a mí. En tu comunión con Dios. Miren, volver a las ollas de Egipto es volver de nuevo a los hábitos antiguos. En Egipto, ¿qué se hacía en Egipto? ¿A quién se adoraba en Egipto? A los dioses, a los animales que simbolizaban estos dioses, que tenían que ver con qué, con los mismos animales que Dios había derrotado. Recuerden las plagas, ¿verdad? En cada plaga simbolizaba un animal al cual los egipcios adoraban. Adoraban a las ranas, sí, hubo plagas de ranas. Adoraban a todos estos alimentos, a todos estos insectos, y Dios los fue derrotando y derrotando, y ahora estaban en el desierto pidiendo volver a Egipto. ¿Estamos en la misma situación? Si dejaste el pollo, ya pasas ya por un lugar donde hay ese aroma. Egipto. Miren, hay muchas recetas hermosísimas para facilitar la microbiota intestinal. Tenemos que enamorarnos de eso. ¿Enamorarnos por qué? Porque si no nos enamoramos de estas, finalmente terminamos tirándolo a la basura. Entonces, el mensaje de hoy es que Dios es capaz de cambiar nuestra alimentación en función de nuestras necesidades, para que nosotros podamos tener salud en abundancia. Y Dios es un Dios que te ama, es un Dios que me ama. Y la alimentación que Dios le prometió al pueblo era llevarlo a un lugar donde fluía, ¿qué cosa? Leche y miel. La leche y la miel. Habían pastos y habían flores. Habían pastos y habían flores, así como dice Isaías. Entonces, el asunto es que Dios nos quiere llevar a la abundancia, pero tenemos que atravesar por un proceso. Y en este proceso tenemos que deshabituarnos. Dios nos manda a ¿qué? A transformarnos. Y es un proceso muchas veces de sacrificio y de dolor. ¿Saben quién vino también de Egipto? Moisés. ¿Cuántos días estuvo Moisés en el monte Sinaí? 40 días. 40 días ayunando. 40 días, 40 noches. Cuando bajó, su rostro estaba iluminado y tenía en las manos las tablas de la ley. Llevaba 40 días cambiando también sus hábitos. Nosotros estamos llamados a un proceso. Yo no sé en qué nivel de proceso tú estás, pero estamos llamados a un proceso de deshabituación, de dejar las ollas de Egipto para tener una mejor salud. Hoy por hoy, la mayoría de mis pacientes, cuando los veo, me dicen, doctor, ¿qué debo comer? Porque todo el mundo sabe que la alimentación y que la sanidad comienza también por la boca, ¿verdad? Diabéticos, ¿qué es lo que debo comer? Y siempre señalando lo mismo. Mire, su plato debe estar lleno de colores de vegetales hermosos, combinación como esta maravillosa que veo acá, y también para sanarse nuestra alacena, es decir, todo lo que es nuestro, ¿cómo se llama? Los vianderos, como decimos en mi país, donde ponemos
Verduras. nuestros vegetales, ¿cómo se? Ya perdí A la cena. la alacena tiene que estar llena de productos naturales y esa debe ser nuestra farmacia. Una combinación hermosa de vegetales puede fortalecer nuestro sistema inmunológico y puede llevarnos a un gran estado de salud. Dios también mandó el ayuno porque sabía que el ayuno, es decir, el dejar de comer, increíblemente podía ayudar a todas las personas a recuperar su salud física y su conexión espiritual con Dios. Ahora, con esto voy a ir redondeando para terminar. Yo sé que muchas personas están haciendo un esfuerzo, pero a veces hay hermanitos que me dicen, oye, pero empecé el régimen vegetariano, pero me estoy adelgazando mucho, ¿sí o no? Pero no sé, antes cuando estaba comiendo me veía más gordito. Y ahora todo el mundo me dice, oye, estás demasiado delgada, ¿qué estás haciendo? Entonces, por empezar a comer las cosas que Dios manda, pues me estoy adelgazando. Entonces, ¿qué hago? ¿Verdad? ¿Puede suceder, sí o no? O otras personas, por el contrario, atraviesan por enfermedades como la diabetes, como la hipertensión, que tienen que hacer de forma obligada ya cambios en su alimentación, porque de repente conocen el Evangelio, ahora yo no sabía que era así y tengo que cambiar. Bueno, sí, empecé a cambiar, pero de repente ya no estoy habituado a comer estos alimentos, ni conozco la manera en que debo combinarlos para poderme sentir bien. Bueno, todo es un proceso, todo es un proceso, y Dios quiere que cada uno de nosotros podamos sentirnos bien en espíritu, alma y cuerpo. Yo sé que Dios está hablando a cada uno de nosotros y que queremos que este mensaje sea completo, que Dios nos pueda ayudar a cambiar, que Dios nos pueda, el Espíritu de Dios nos pueda llevar por esos caminos, como llevó a Jesús al desierto durante 40 días y 40 noches, y tuvo que ayunar para poder resistir la tentación del enemigo. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí vamos a atravesar por ese desierto también, por ese desierto, y que en ese desierto vamos a buscar a Dios, lo vamos a encontrar, y el Dios de nuestra salvación nos va a ayudar a encontrar el camino adecuado, la dieta adecuada, el lugar adecuado, y va a reunir todos los factores para que nosotros podamos hacer las cosas bien en cuanto a la salud. Recordando que la salud no es solo la alimentación, la salud también es estar desde el punto de vista emocional, vuelvo a repetir esta palabra, equilibrados de forma emocional. Algún otro día conversaremos cómo mantener controladas nuestras emociones con la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda de la palabra de Dios. En la palabra de Dios hay poder, hermano, Amén. para poder controlarnos y para poder lograr el equilibrio que Dios quiere para nosotros llegar al reino de los cielos. Que el Señor me los bendiga mucho, que tengan un excelente sábado, y bueno, y ahora vamos a ponernos de pie para cantar. Amén.